Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden regresa al top 50 de álbumes semanales de Spotify en el puesto 48. Golden es ahora el primer y único álbum de un solista asiático que pasa 61 semanas en esta lista. En iTunes, Golden sube de nuevo, escalando 23 puestos hasta el top 80, ubicándose en el puesto 76 en la lista mundial de álbumes de iTunes. En un nuevo boom de Dreamers, obtiene más de 2,8 millones de visitas en YouTube en las últimas 24 horas por primera vez desde 2022. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Global, Seven se ubicó en el número 79. Continuemos escuchando y viendo en las diferentes plataformas la música de Jungkook, para que siga marcando la historia del K-pop. En Spotify Reino Unido, Who se ubicó en el número 57. Spotify Canadá número 33. Spotify Estados Unidos número 21. Spotify Corea número 1. Spotify México número 167. Spotify Venezuela número 21. Spotify Tailandia número 2. Spotify Japón número 6 y Spotify Global número 12. Redoblemos los esfuerzos por mantener a Who en una buena posición en Spotify y en diferentes plataformas. Recuerden que es importante para sumar puntos Billboard. Pide en radios y si no has comprado Who, puedes hacerlo directamente en los links que te dejo en la descripción. Who subió 59 puestos en la lista oficial de sencillos del Reino Unido de esta semana, ubicándose en el número 5. Es la única canción de un solista coreano masculino en la última década que ha entrado en el top 10 durante varias semanas. También sigue siendo la canción de un solista coreano que más tiempo ha permanecido en la lista en esta década, 19 semanas. Felicitaciones, Jimin. Jimin ha superado los 6 billones de reproducciones en todos los créditos en Spotify. Es el séptimo artista coreano o de K-pop con más reproducciones y tiene la mayor cantidad de reproducciones en solitario para un solista coreano en la plataforma de todos los tiempos. Jimin ingresó al Circle Global K-pop Yearly Chart para 2024 con 6 canciones. Número 4 Who. Número 23 Like Crazy. Número 55 Closer Than This. Número 80 Smeraldo Garden Marching Band. Número 144 Set Me Free. Número 149 Be Mine. Además, Jimin, con Who, fue el artista que pasó la mayor cantidad de días en el puesto número 1 en el Circle Global K-pop Chart en 2024, llegando al primer lugar 84 veces. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jimin en los NTO Music Awards 2024, en las aplicaciones Boss Fan y Vic. Vamos, es hasta el 12 de enero. Vota por Jimin, está nominado para el Top 100 Artistas K-Pop 2024, en 3 días se cierran las votaciones. Vota a Jimin y Jungkook como el mejor artista del 2024 en los Shining Awards, es hasta el 31 de enero. Recuerda que en la descripción del video podrás encontrar los links de las votaciones y muchas cosas más. Te lo diré siempre, apoyemos a Jimin y Jungkook, escuchando su música y votando por ellos, es nuestra única manera de demostrar amor hacia ambos. No los molestes yendo a sus casas, enviando cartas y cosas así, Jungkook ya lo dijo, que por favor no lo molesten en su casa. Andan diciendo que él habilitó un buzón en su propiedad para recibir cartas, eso es falso, él mismo dijo que las enviaran a la empresa. Cuidemos a los chicos,
Ellos son cercanos a nosotras, no arruinemos ese vínculo. Apóyalos en su música y presentaciones, ese es nuestro lugar como fans. Diario Militar J-Coop. Menú de día viernes. Desayunaron arroz, sopa de miso con repollo, pollo deshuesado al estilo teriyaki, huevos revueltos y kimchi de nabo. Almorzaron arroz blanco, guiso de kimchi con atún, panceta de cerdo a la parrilla, surtido de hojas para envolver, ensalada de brotes de soja y cebolla verde, kimchi de rábano pequeño y sidra cero. Cenaron arroz con buldak, que es pollo picante, sopa de udon con tofu frito, chuleta menchi, ensalada de piña con nueces, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, menos 16 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde menos 12 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche, menos 4 grados Celsius bajo cero, despejado. Esperando que Jimin y Jungkook se cuiden y se protejan de los fríos días en Yeoncheon. ¿Sabías que? Una supuesta ARMY, obviamente ex vecina de Closet, hizo el juego del calamar con los integrantes de BTS, y puso esta reseña de Jimin. Intentará quedarse con Jungkook y V. Jungkook termina abandonándolo porque V se lo dijo. V se arrepiente e intenta salvarlo durante el ataque a la hora de dormir. Rip Jimin. Al parecer encontró gracioso esa descripción. Una vez más se comprueba que el fandom ARMY hay una plaga de taekukas, que dicen esas cosas horrendas de Jimin, aunque digan que es broma o gracioso, ambas no lo son, porque siempre actúan de la misma manera solo con Jimin y no con los otros miembros. En esa descripción dice que Jungkook abandonó a Jimin porque Tae se lo pidió. Eso solo ocurre en tus fantasías, porque en las cosas importantes siempre ha decidido quedarse con Jimin, y aunque les duela en lo más profundo, Jungkook eligió irse con Jimin al servicio militar, cuando podía irse con Tae. Pero eso las exvecinas nunca lo van a aceptar. En Jeju, Tae abandonó a Jimin y Jungkook para irse con sus amigos, ninguno de los dos sabía. Supuestamente Tae estaba enfermo en la noche y se recuperó para irse temprano en la mañana, y ni Jimin ni Jungkook sabían que iría en la mañana con sus mejores amigos. Porque no quieren ver la realidad, Tae y Jungkook nunca han sido nada, porque algunas dicen que Tae y Jungkook eran pareja, pero después lo cambió por Jimin, como si todo fuera un juego. Eso es completamente falso. Tae y Jungkook nunca han tenido nada romántico, incluso a Tae, años atrás no le gustaba la idea de dos hombres juntos. Todas esas narrativas tóxicas y fuera de lugar han sido inventadas por taekukas o ARMYs que les gusta al parecer mucho los fanfics. El que siempre demostró amor hacia Jungkook fue Jimin, el que siempre tiene gestos importantes hacia Jimin es Jungkook. Siempre ha sido Jikook, pero algunas no quieren ver la realidad y se creen graciosas, describiendo a Jimin de esa manera, y se los digo acá, Jimin es más fuerte que muchos, no solo físicamente, sino también mentalmente, por eso ahora es guerrero especial. Además Jungkook siempre ha admirado a Jimin por su tenacidad. Y si fuera por los juegos del calamar, como el gran dúo Ace, seguramente los dos llegarían a la final y probablemente, ninguno de los dos podría ganar, porque ambos siempre van a estar uno al lado del otro. Incluso en las peores y difíciles circunstancias, como lo han demostrado en artillería. Ahora ya lo sabes. A propósito de elegir, acá te dejo mis 5 momentos más lindos cuando Jimin y Jungkook se han elegido. Número 5. Cuando Jungkook eligió a Jimin para que fuera su compañero en este ramp. Número 4. Esta entrevista donde Jungkook eligió a Jimin como el Jung que le brindaba el consuelo más cálido y el más amable. Número 3. Jimin eligió a Jungkook para los coros de Ladder. Nadie más que Jungkook podía estar en la canción y álbum más personal de Jimin. Número 2. Ambos se han elegido para viajar, en 2017 a Tokio, 2023 a diferentes lugares para estar juntos con la excusa de un programa. Are You Sure? Fue sincero y sin filtros, pudimos ver la relación de Jikook en su estado más natural y nos comprobó la inmensa conexión entre ambos.
Número 1. No me cansaré de hablar de esto. Ambos eligiéndose para irse juntos al servicio militar y creo que lejos ha sido la mejor decisión. ¿Qué más prueba que esa? Ambos siempre se van a elegir una y otra vez, y privilegiadas somos las que apoyamos y amamos la inmensa conexión y amor que se tienen. Día 151. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.